El universo se extiende en todas direcciones, un espacio que parece infinito lleno de galaxias, estrellas y planetas. Vivimos en él y poblamos un planeta alrededor de una estrella de tamaño promedio en una galaxia de tamaño medio. Experimentamos el universo en el cielo nocturno y contemplamos las inmensas distancias entre las estrellas. Podemos medir y examinar nuestro sistema solar desde el exterior con las sondas Voyager y teóricamente también nuestra galaxia si alguna vez la abandonamos. ¿Pero qué pasa con el universo? ¿Se puede abandonar algo que parece infinito? Existe un límite de nuestro ser, un límite del universo que podríamos alcanzar y tal vez algún día superar. La astronomía ha descubierto mucho en el pasado y sin embargo, con cada nuevo descubrimiento, expandimos los límites de nuestro conocimiento. Esas áreas que también representan los límites de nuestro cosmos. En la búsqueda del borde del universo, nos encontramos no solo con los límites de lo observable, sino también con los límites de la mente. Este documental resultó ser muy extenso, por lo que lo publicaré en 3 partes. En la primera parte, nos adentramos en los límites de las galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos, y observamos las estructuras más gigantescas del cosmos, nuestro grupo local, supercúmulos como Virgo, o cúmulos de supercúmulos como la Niaquea o el Gran Atractor. En la segunda parte, queremos aventurarnos más allá de la Niaquea y visitar, entre otras cosas, la Gran Muralla de Sloan, también conocida como la Gran Pared, y otras estructuras gigantescas que aún no se revelarán aquí. En la tercera y última parte, nos adentramos en los límites del cosmos, buscamos los límites tecnológicos de los telescopios e intentamos adivinar qué se extiende más allá del límite de lo observable. Visitamos agujeros negros muy lejanos y nos preguntamos qué sucede con la materia en ellos y cuáles son los límites del conocimiento y la comprensión. También queremos ver cómo se formó la estructura del cosmos y qué teorías existen que explican nuestro mundo. El éxito del viaje depende de abordar el volumen, corrimiento al rojo y la constante de Hubble. El corrimiento al rojo será el factor más importante en nuestro recorrido y hará más comprensibles las dimensiones del universo. Cuando hablamos del universo en este canal o en cualquier otro lugar, generalmente nos referimos a esa sección del espacio que llamamos universo observable, también conocido como el volumen de Hubble. Esta es una región esférica del espacio alrededor de la Tierra que puede ser observada por telescopios, satélites o antenas parabólicas, ya que la luz o las ondas de radio han tenido el tiempo necesario para alcanzarnos desde esos sitios. Las emisiones de radiación de los objetos en el universo han tenido suficiente tiempo para llegar a nuestro sistema solar. Sabemos que la velocidad de la luz se propaga a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Con eso hemos aprendido una constante fundamental del cosmos. La velocidad de la luz es extremadamente rápida para las condiciones terrestres, pero dolorosamente lenta en distancias galácticas o intergalácticas. La luz de las estrellas en la Vía Láctea tarda miles de años, la de otras galaxias, en algunos casos muchos millones de años, incluso miles de millones de años, para llegar hasta nosotros. Visto a estas distancias, la luz no es más rápida que un caracol. Por lo tanto, la información de otros lugares nos llega con un retraso temporal a veces enorme. Y sin embargo, la pregunta es, ¿cuándo vemos la luz o la radiación de estrellas o galaxias? ¿Cómo podemos determinar la distancia de estos objetos? Afortunadamente, la astronomía es en gran parte una ciencia del espectro electromagnético. La mayoría de la información sobre la distancia de las estrellas y galaxias a nosotros la obtenemos a través de su radiación en forma de luz, radio o radiación infrarroja u otras formas de radiación. Si analizamos la radiación de objetos como las estrellas, encontramos lo que se llama líneas de absorción en su luz. Estas se producen cuando la luz en ciertas longitudes de onda es absorbida dentro de la atmósfera de una estrella o por el gas y el polvo de una galaxia. La luz llega a la Tierra como fotones, que son partículas en términos estrictos, pero podemos entender mejor los fotones si los consideramos como los componentes básicos de la radiación electromagnética, por lo que también poseen propiedades de onda y pueden ser recibidos como tales. El volumen de Hubble cubre todas las galaxias, estrellas, planetas y otros objetos cuyos fotones podemos recibir. En este proceso, recibimos radiación en casi todos los anchos de banda, desde la muy aburrida radiación de radio que podemos recibir con gigantescas antenas de radio, pasando por la luz del espectro óptico que podemos ver con nuestros ojos, hasta la radiación gamma,
una radiación muy energética y peligrosa para los seres vivos. La expansión acelerada del universo es un concepto conocido por la mayoría de mis espectadores. Mientras más distante esté una galaxia, más velozmente se alejará de nosotros. Esto se evidencia mediante el corrimiento al rojo de la luz. La frecuencia de la luz incidente se estira y para nosotros, esta galaxia se desplaza hacia el rojo. Consideremos el supercúmulo BAS-ELF, ubicado a cerca de 1.000 millones de años luz de distancia. Si ahora comparamos el espectro del cúmulo con nuestro Sol, vemos que las líneas de absorción del cúmulo se han desplazado hacia longitudes de onda más largas. Cuanto mayor es el corrimiento al rojo, es decir, cuanto más se desplazan las bandas de absorción hacia la derecha en nuestro gráfico, mayor es la distancia del cúmulo a nosotros y más rápido se aleja de nosotros. El corrimiento al rojo se expresa en astronomía con la letra Z. Sin entrar en detalles matemáticos. El valor se mide dividiendo el cambio de longitud de onda en el espectro por la longitud de onda normal. Z representa una fracción de la velocidad de la luz. Una vez que se ha calculado el valor del corrimiento al rojo, se puede determinar la velocidad a la que algo se aleja de nosotros multiplicando Z por la velocidad de la luz. La fórmula para esto es velocidad igual a corrimiento al rojo por la velocidad de la luz, es decir, V igual a Z por C. El cambio en la longitud de onda para el cúmulo de galaxias BAS11 nos muestra un valor de corrimiento al rojo de 0.07. Si ahora insertamos los valores en la fórmula, obtenemos una velocidad de 21.000 km por segundo. Y para resumir brevemente de nuevo, el corrimiento al rojo ocurre cuando los fotones que llegan a la Tierra experimentan una disminución en su longitud de onda, debido a que la expansión del universo las estira. Mientras el espacio vacío se infla como un globo, la creación de nuevo espacio aumenta las distancias entre los objetos del universo y las longitudes de onda de la radiación. Por eso, el valor Z es la mejor manera de expresar la distancia y la velocidad de los objetos en relación con la Tierra. Con el corrimiento al rojo a cuestas, ahora queremos dirigirnos al grupo local y a un fenómeno extremadamente misterioso. Uno que no solo nos mueve a nosotros, sino a cúmulos de galaxias enteros y supercúmulos. ¿Qué creen que responderían a la siguiente pregunta? ¿Cuál es su hogar en el universo? ¿Dirían que son terrícolas, habitantes de la Tierra o seres del astro Sol? ¿O responderían que vienen de la Vía Láctea con sus delicados brazos espirales que se extienden cientos de miles de años luz en el vacío intergaláctico del universo? Queremos empezar allí en la Vía Láctea bajo el Sol. Se puede considerar seguro que el Sol en la galaxia ha elegido un lugar bastante bueno y cómodo. Entre dos brazos espirales da vueltas alrededor del centro de la Vía Láctea cada 230 millones de años. Desde su creación ha realizado cerca de 22 revoluciones. En otras palabras, el Sol tiene 22 años galácticos. La Tierra, que se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, tiene alrededor de 20 años galácticos. La rotación del Sol alrededor de la Vía Láctea es típica de una galaxia espiral, de la cual tenemos alrededor de en el grupo local nuestro hogar de cúmulos de galaxias. Tenemos 3 piezas: Andrómeda, Triangulum y finalmente nuestra galaxia. El propio grupo local es un cúmulo de galaxias muy pequeño y apenas se puede comparar con otras agrupaciones de galaxias. Solo abarca unos pocos millones de años luz. El grupo local está definido gravitacionalmente por sus 2 galaxias más grandes y masivas. Sabemos de nuestro vecino galáctico más grande, la galaxia de Andrómeda, que está a más de 2 millones de años luz de distancia, que con la materia oscura y visible combinada, es algunas cientos de miles de millones de masas solares más ligera que nuestra galaxia. Por lo tanto, parece que habitamos la galaxia más pesada del grupo local. A muchos quizás ya les sea conocido que Andrómeda y la Vía Láctea se encontrarán en unos pocos miles de millones de años. Se fusionarán y formarán una enorme galaxia elíptica a la que muchos astrónomos llaman Milktrómeda. Ambas galaxias poseen un medio circungaláctico extremadamente extenso. También conocido como medio circungaláctico, podemos imaginar esto como una especie de enorme campo de gas compuesto por diferentes materiales como carbono, silicio y oxígeno, es decir, elementos que se incuban en el interior de enormes estrellas.
La teoría sostiene que estos materiales fueron expulsados de la galaxia a través de explosiones de supernovas. El medio circungaláctico de Andrómeda se extiende hasta 1.200.000 años luz, el de la Vía Láctea seguramente no menos extenso. Por lo tanto, considerando las dimensiones de los CGMs de ambas galaxias, su fusión en realidad ya ha comenzado. Los medios circungalácticos de ambas galaxias ya se están encontrando. En unos miles de millones de años, seguirán formándose las primeras estrellas y los discos galácticos, los componentes principales de las galaxias. Los valores de corrimiento al rojo para las galaxias del grupo local son negativos en Andrómeda, porque la frecuencia de la luz emitida por nuestra galaxia vecina se ha desplazado hacia el azul y por lo tanto ha aumentado. Sabemos que Andrómeda se está acercando a nosotros. Actualmente, parece que se acerca a nosotros con z igual a menos 0.001001, lo que corresponde a una velocidad de aproximadamente 303 km por segundo. No es muy diferente con la galaxia Triangulum a una distancia de aproximadamente 2.37 millones de años luz. Para ella, se dan diferentes valores para el corrimiento al rojo y al azul. Según la fuente, la galaxia se acerca o se aleja de la Vía Láctea. Los astrónomos discrepan sobre la dirección del movimiento de la galaxia. Algunos creen que está orbitando en un arco alrededor de la Vía Láctea o Andrómeda y que actualmente está en su afelio, es decir, el punto más lejano a una de las dos galaxias. Está, por así decirlo, en el punto más alto de su órbita y se acercará a Andrómeda o a la Vía Láctea. El valor general de desplazamiento al rojo para esta galaxia es menos 0.000607, lo que significa que Triangulum está aproximadamente moviéndose hacia nosotros a unas 182 km. Por lo tanto, las tres grandes galaxias están gravitacionalmente unidas y será interesante ver si Triangulum finalmente también se fusionará con la Vía Láctea, y entonces tendremos, por así decirlo, una enorme galaxia elíptica compuesta por las tres mayores galaxias espirales de nuestro grupo local. Ahora queremos desviar brevemente nuestra atención del grupo local y centrarnos en otras galaxias. Naturalmente, a mayor distancia, mayor es el corrimiento al rojo. A una distancia 10 veces mayor que Triangulum se encuentra la galaxia Sombrero. Aquí ya hemos llegado a una distancia que posee un valor positivo de corrimiento al rojo. Por lo tanto, sabemos que se están alejando de nosotros. Sombrero tiene un corrimiento al rojo de aproximadamente 0.003416, significa que se está moviendo aproximadamente 1024 km por segundo alejándose de nosotros. Esta isla estelar es una galaxia muy impresionante. Una extensa nube de polvo y un disco estelar brillante le han dado a esta galaxia su nombre. La galaxia brilla tan intensamente en su centro que en su núcleo se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa de 1.000 millones de soles. En aproximadamente, a una distancia de 53 millones de años luz, encontramos un grupo de galaxias muy grande, el Cúmulo de Virgo, con al menos 1.300 galaxias. Comparemos eso con nuestro grupo local. Este tiene alrededor de 100 galaxias, es decir, este cúmulo de galaxias tiene 13 veces más galaxias que el nuestro. El Cúmulo de Virgo se observa en el cielo nocturno terrestre hacia la constelación de Virgo. Es una de las mayores agrupaciones conocidas de galaxias. Debido a su gran masa, atrae a miles de galaxias. Esta fuerza de atracción es tan grande que el grupo local, junto con muchos otros cúmulos de galaxias más pequeños, se está moviendo a aproximadamente 1000 km por segundo hacia el cúmulo de galaxias de Virgo. Sin embargo, esa no es la única forma de movilidad para el grupo local. Al mismo tiempo, el grupo local y el cúmulo de Virgo son parte del supercúmulo de Virgo. Esto se puede entender como una acumulación de cúmulos de galaxias. Los términos supercúmulos y cúmulos de galaxias son importantes y aparecerán con frecuencia en este documental. El grupo local y muchos otros cúmulos de galaxias se están moviendo hacia el cúmulo de galaxias Virgo en el centro del supercúmulo local. Y ahora lo paradójico. Para el cúmulo de Virgo también se ha obtenido un valor de corrimiento al rojo aproximado, 0,004, lo que equivale a aproximadamente 1284 km por segundo. ¿Cómo pueden las galaxias alejarse y acercarse entre sí al mismo tiempo? Bienvenido a la caída de Virgo, un fenómeno que nos lleva a los límites del conocimiento cuando se trata de galaxias. Los astrónomos no midieron mal cuando observaron este corrimiento al rojo de 1284 km por segundo para el cúmulo de galaxias de Virgo.
También observaron correctamente que el grupo local está gravitacionalmente vinculado a este cúmulo de galaxias. Así que ahora entran en juego dos cosas. Por un lado, el corrimiento al rojo, es decir, el alejamiento de las galaxias del cúmulo de Virgo de la Vía Láctea debido a la expansión del universo, y, por otro lado, la vinculación gravitacional entre los cúmulos de galaxias, ya que el grupo local es parte del supercúmulo de Virgo. El movimiento relativo del cúmulo de galaxias de Virgo es de aproximadamente 1.284 km por segundo, que es bastante pequeño. A la distancia de 56 millones de años luz entre Virgo y la Vía Láctea, se esperaría una velocidad de movimiento de alrededor de 1.455 km por segundo. El cúmulo de galaxias de Fornax, a 60 millones de años luz de distancia, alcanza este valor con precisión. Entonces, ¿cómo se produce esta menor velocidad de movimiento de Virgo, a pesar de que está casi a la misma distancia que el cúmulo de galaxias de Fornax, que tiene una velocidad de movimiento significativamente mayor? Lo que está ocurriendo aquí se puede entender como una superposición de ambos efectos, es decir, la constante de Hubble y la atracción gravitacional del grupo local por el cúmulo de galaxias de Virgo. A su vez, la caída de Virgo se superpone con el movimiento del cúmulo de Virgo como centro del supercúmulo de Virgo en sí mismo. El cúmulo de Virgo se está moviendo hacia el supercúmulo de Hydra Centaurus. Todos los supercúmulos vecinos son atraídos hacia una masa aún mayor, por lo que la velocidad total del grupo local es de aproximadamente kilómetros por segundo hacia Virgo. El cúmulo de Virgo y la aún desconocida y misteriosa megamasa es. Pero, ¿qué es esta misteriosa masa que aparentemente es aún más masiva que supercúmulos como Virgo o Hydra Centaurus? Vamos a embarcarnos ahora hacia desplazamientos al rojo aún más altos y hacia estructuras que os harán perder el oído y la vista. Con todas estas increíbles distancias y velocidades, uno puede llegar a sentir miedo y vértigo. Uno puede olvidar rápidamente que la astronomía ha avanzado bastante en la exploración del universo. Desde el descubrimiento en la década de 1920 de que nebulosas como Andrómeda o la Vía Láctea son galaxias propias, hasta la investigación de la velocidad de expansión del universo a gran escala, los astrónomos han continuado expandiendo y refinando nuestra visión cosmológica del mundo. Seguramente debió parecerles increíble a los investigadores cuando descubrieron que existen estructuras gravitacionalmente vinculadas como el supercúmulo de Virgo. Es probable que no podamos dimensionar la magnitud de este hallazgo. Y sin embargo, no es la única que la astronomía ha producido en las últimas décadas. Los astrónomos descubrieron unas décadas después del descubrimiento de la expansión acelerada del universo, que la llamada constante de Hubble, es decir, la tasa a la que las galaxias se alejan de nosotros por megaparsec, cambió con la evolución del universo. Un megaparsec equivale a aproximadamente 3,26 millones de años luz. Esta medida de distancia se utiliza para simplificar el trabajo con la constante de Hubble. En base a diferentes métodos de medición, se calcularon valores muy diferentes para la expansión. Las galaxias se alejan de la Vía Láctea a una velocidad adicional de entre 68 y 74 km por segundo por megaparsec de distancia. El proceso de expansión en sí se conoce como flujo de Hubble o flujos de Hubble. Fue más lento en los primeros 1.000 millones de años del universo y se ha acelerado con el envejecimiento del cosmos. En los próximos miles de millones de años, los astrónomos esperan un aumento adicional de la constante de Hubble por megaparsec. En resumen, el universo no solo se expande aceleradamente, sino que la tasa de aceleración va en aumento. Parece que alguien está pisando el acelerador de un auto que arranca muy lentamente. Solo que el universo es el vehículo y la expansión es el motor, que parece no tener límites de potencia. Podemos observar la constante de Hubble incluso en cúmulos de galaxias y supercúmulos bastante cercanos. El grupo local se aleja del cúmulo de Virgo, pero de alguna forma también se acerca a él. Si pudiéramos ubicarnos a muchos millones de años luz fuera de la Vía Láctea y aplicar un enorme lapso de tiempo acelerado, podríamos observar a Virgo en vivo y en directo. Sin embargo, veríamos cómo grandes grupos de galaxias no se mueven directamente hacia el cúmulo de Virgo, sino hacia otra masa misteriosa, una anomalía intergaláctica de proporciones monstruosas que incluso perturba el flujo de Hubble. Pero para entender este flujo de Hubble, debemos viajar un poco al pasado. En la década de 1970 se descubrió por primera vez que la Vía Láctea se mueve por el espacio.
aproximadamente a 600 kilómetros por segundo, parecían moverse en dirección a la constelación de Centauro. Cuando se comparó este movimiento con el fondo cósmico de microondas, se observó que cientos de otras galaxias y cúmulos de galaxias se dirigían en la misma dirección. En 1986 se determinó la distancia aproximada de esta anomalía a nosotros, a 150 a 250 millones de años luz de la Vía Láctea, pero que estaba oculta detrás del plano de la Vía Láctea. En astronomía se habla de la zona de evitación o la zona de evitación. Se trata de una región celestial que no podemos observar muy bien debido al polvo y al gas de la Vía Láctea en su centro. Estos absorben radiación de onda larga como infrarrojos o ondas de radio y por lo tanto también evitan la recepción de luz visible. Pero finalmente se encontró algo en espectros de mayor energía. Con satélites que reciben radiación de rayos X, se descubrió en la región de las constelaciones del Triángulo Austral y Norma, el cúmulo de galaxias de Norma, en el cual cientos de galaxias antiguas se fusionan y generan grandes cantidades de radiación de rayos X. Norma está a unos 210 millones de años luz de la Tierra y, junto con el cúmulo de Virgo, es uno de los cúmulos de galaxias más masivos descubiertos. Actualmente se conocen cerca de 600 galaxias de gran tamaño en este cúmulo. Dado que algunas galaxias no se fusionan y por lo tanto no emiten radiación de rayos X, el número real de galaxias en este cúmulo probablemente sea de varios miles. Cerca del 36% de las galaxias en este cúmulo son elípticas. En el centro de Norma se encuentran las dos galaxias Observatorio Europeo Austral 1366 y Observatorio Europeo Austral 1378. Son varias veces más masivas que la Vía Láctea y probablemente albergan billones de estrellas. El cúmulo tiene un corrimiento al rojo de aproximadamente 0.015 y se aleja de nosotros a unos 4.100 kilómetros por segundo. Sin embargo, al mismo tiempo, el grupo local y hasta el inmenso cúmulo de galaxias de Virgo se están moviendo hacia Norma. El cúmulo de galaxias de Norma es tan masivo que incluso causa una perturbación en el flujo de Hubble por sí mismo. Los astrónomos lo consideran una anomalía intergaláctica, uno de los cúmulos de galaxias más masivos en el universo conocido. Y ahora la sorpresa. Norma parece ser solo el núcleo de algo mucho más grande y masivo. El centro de una estructura que causa una perturbación sensible de la constante de Hubble por sí misma. Oculto detrás del gas y el polvo de la Vía Láctea, detrás de la zona de evitación, se encuentra el Gran Atractor. Podemos describir al Gran Atractor como un enorme supercúmulo con una masa de al menos 10.000 billones de soles. Está a unos 200 millones de años luz de la Tierra. Las observaciones astronómicas han demostrado que la Vía Láctea, el grupo local y el supercúmulo de Virgo probablemente se están moviendo hacia el Gran Atractor a una velocidad de entre 550 y 600 kilómetros por segundo. Aquí, sin embargo, es extremadamente difícil decir si los dos supercúmulos, Virgo y el Gran Atractor, alguna vez se encontrarán. Después de todo, están a más de 200 millones de años luz de distancia y se están alejando más rápido debido al flujo de Hubble de lo que se están atrayendo. Sin embargo, no tan rápido como podrían si el Gran Atractor no existiera. Por lo tanto, podemos darle a este fenómeno el nombre de infall del Gran Atractor, similar al infall de Virgo, que podemos observar en nuestro grupo local y el cúmulo de Virgo. En una visión general, vemos que el Gran Atractor se encuentra junto a muchos otros cúmulos de galaxias y supercúmulos. Justo al lado de Virgo se encuentra el supercúmulo de Centauro, que junto con el supercúmulo de Hidra forma el supercúmulo de Hidra Centauro, aproximadamente a 200 a 300 millones de años luz de la Tierra. Este se complementa con el supercúmulo Pavo Indus y el supercúmulo del Sur, que no ha sido estudiado en profundidad. Todos juntos forman una estructura que los investigadores han bautizado como Laniakea. Se trata de un gran supercúmulo de galaxias, es decir, un cúmulo de supercúmulos. El Gran Atractor se encuentra en el corazón de Laniakea y actúa como su centro gravitacional. El nombre Laniakea es hawaiano y significa algo así como cielo inmenso. Un nombre muy adecuado para este enorme cúmulo de supergalaxias. Se cree que Laniakea, según los astrónomos, tiene un diámetro de 525 millones de años luz y comprende 100.000 galaxias, o entre 300 y 500 cúmulos de galaxias. Se estima que su masa es más de 100.000 veces la de la Vía Láctea.
Pero, ¿cómo definimos exactamente qué constituyen los supercúmulos y los grandes supercúmulos de galaxias? En un ensayo de los astrónomos Gayung Cheon, Hans Behringer y Salim Saroubi distinguen entre dos tipos de grandes supercúmulos de galaxias. Aquellos que tienen un núcleo denso y que en el futuro colapsarán debido a su gravedad, y aquellos que se dispersarán debido a la expansión del espacio. Algunos cúmulos, como el supercúmulo de Shapley, colapsarán y formarán un llamado cúmulo de superstes en muchos miles de millones de años. Superstes proviene del latín y significa sobreviviente. Todas las galaxias están sujetas a dos influencias opuestas. La expansión cósmica las aleja entre sí, como hemos visto a través del corrimiento al rojo, lo sabemos. Pero la gravedad las atrae entre sí. Los límites de los supercúmulos, es decir, estos supercúmulos, se encuentran precisamente donde la gravedad de las galaxias comienza a frenar significativamente el movimiento de expansión. Por lo tanto, dentro de la Niaquea, definitivamente tenemos el efecto de que el movimiento de expansión de las galaxias se mantiene unido por los centros de gravedad locales, como el gran atractor, es decir, el cúmulo de galaxias normales en el centro del gran atractor u otros supercúmulos que componen la Niaquea. En un mapa de la Niaquea vemos este gran supercúmulo de galaxias en azul. Vemos el supercúmulo de Hydra Centaurus justo en su centro y algunos otros supercúmulos adyacentes como Perseo Piscis o Hércules. La Niaquea en sí no está realmente tan densamente poblada con galaxias. Aunque tenemos una estructura que mide más de 500 millones de años luz, las galaxias solo se encuentran en el área del cúmulo de galaxias Norma. Del supercúmulo de Norma están muy juntas, por lo tanto podemos decir que la Niaquea se desmoronará. Pero el núcleo de este gran supercúmulo de galaxias permanecerá unido, mientras que las áreas coloreadas de naranja a rojo definitivamente se colapsarán. Virgo se colapsará. El gran atractor y su núcleo, el cúmulo de galaxias de Norma, también se colapsarán. Nos damos cuenta de que hemos llegado a regiones donde las relaciones gravitacionales se vuelven difíciles. A ciertas distancias parece que la expansión del universo tiene la ventaja. Esto comienza ya a distancias de solo unas pocas decenas o cientos de millones de años luz. El ingreso de Virgo o el ingreso del gran atractor son fenómenos que podemos medir y entender. Por un lado, el grupo local pertenece al supergrupo de Virgo y es atraído por el cúmulo de galaxias de Virgo. Por otro lado, parece que casi todos los cúmulos de galaxias conocidos cerca del grupo local se están moviendo hacia el gran atractor. Sin embargo, debido a que la velocidad de expansión del universo en estas distancias es mayor que la velocidad de atracción del gran atractor sobre las galaxias, el grupo local finalmente lo superará. Sin embargo, el gran atractor es lo suficientemente denso, colapsará y formará un supercúmulo sobreviviente. En esta primera parte del documental de 3 partes, hemos tratado el grupo local, el corrimiento al rojo, la caída de Virgo, los cúmulos de galaxias y los supercúmulos, y finalmente la Niaquea. Hemos aprendido que el grupo local es solo una pequeña parte del llamado supercúmulo de Virgo, una agrupación de cúmulos de galaxias. El grupo local es atraído por el cúmulo de Virgo, el mayor cúmulo de galaxias en el supercúmulo de Virgo. Sin embargo, al mismo tiempo, se aleja de este cúmulo de galaxias a una velocidad mayor debido a la expansión acelerada del universo. A este fenómeno lo llamamos infall de Virgo. De hecho, el grupo local no se aleja del cúmulo de Virgo tan rápido como podría si no existiera o si su masa fuera menor. Por lo tanto, el cúmulo de Virgo ralentiza en cierto modo la velocidad de escape que otros cúmulos de galaxias tienen debido a la expansión acelerada del universo. Grandes partes del supercúmulo de Virgo, a su vez, se están moviendo hacia el gran atractor, cuyo núcleo es el cúmulo de galaxias Norma, y que es una de las estructuras más masivas conocidas en todo el universo. El gran atractor, a su vez, es solo una pequeña parte de un gran supercúmulo de galaxias llamado la Niaquea, que en hawaiano significa cielo inmenso. La Niaquea es nuestro hogar cósmico superior. El grupo local se encuentra en una pequeña extensión, mientras que el gran atractor está en su núcleo. Algunos de los cúmulos de galaxias y supercúmulos de la Niaquea se colapsarán y formarán supercúmulos sobrevivientes a medida que el universo se expanda. Otros cúmulos de galaxias y supercúmulos no tan masivos, por otro lado, se dispersarán y las galaxias dentro de ellos llevarán una existencia muy solitaria.
Nos dirigimos a la semana después de la próxima en el 4. En la segunda parte, que se publicará en marzo, más allá de la Niaquea, visitaremos estructuras gigantes como la Gran Muralla de Sloan o la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis. Estructuras tan increíblemente masivas y enormes que superan los límites de lo imaginable. En este punto, les deseo una buena noche, hagan clic en el video que se muestra aquí, o en el enlace en la descripción del video, o en el primer comentario debajo del video, dejen un me gusta, un comentario y quizás incluso una suscripción. Les deseo todo lo mejor, cuídense y vivan largo y en paz. Adiós.